Hola, sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Economía Real, un programa desarrollado por EMOL TV y IED Escuela de Negocios para ayudar a sus finanzas personales. Nuevamente me encuentro en compañía de Franco Parisi. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Ale. Franco es decano de nuestra Escuela de Negocios, con el cual empezaremos a tocar tópicos de interés, como en este caso, el impuesto específico a los combustibles. Veremos cómo se compone y cuáles son las implicancias que tiene en nuestra economía real. Volvió marzo y con este los atochamientos y tacos son más habituales en la capital. Al mismo tiempo, el temido impuesto específico a los combustibles aumenta, el que hace que cada día los chilenos sigan pagando más por cada litro de benzina que utilizan a diario. Se afirma que el impuesto específico a los combustibles fue creado para financiar la reconstrucción luego del terremoto que afectó a Chile en marzo de 1985, argumentando que si la eventualidad era superada, el impuesto debería bajar al nivel previo al terremoto, medida que nunca se tomó. El impuesto específico a los combustibles no solo afecta a quienes poseen un automóvil, sino que además a los usuarios de transporte público y a aquellos que usan los vehículos como herramienta de trabajo. Franco, algunos dicen que esta historia nace en 1985 por el tema del terremoto, otros dicen que se remonta al año 47, pero bueno, en estricto rigor estamos en el año 2011 y nos sigue doliendo el bolsillo a todos los automovilistas. ¿Qué pasa con este impuesto específico a los combustibles? Bueno, hay que entender de que el precio de los combustibles ha estado subiendo permanentemente a nivel internacional desde hace mucho tiempo. De hecho, a mediados del año 84 llegó a niveles de $13 y de ahí comenzó a subir. Por lo tanto, cuando se cambió de un impuesto en porcentaje a un impuesto en monto, como variable, el que tenemos ahora, estaba a $13. Ahora está a niveles de $120. Por lo tanto, el camino que ha recorrido este impuesto es muy fuerte. De hecho, actualmente el impuesto específico es alrededor de 230 pesos por litro. Si uno le suma eso al IVA, porque se paga el IVA sobre eso, llega a niveles de 280 pesos el litro, lo cual es muy significativo. Pero ¿cuál es el problema del impuesto específico? El problema del impuesto específico es que en realidad es un impuesto que lo paga la gran clase media chilena. Porque exactamente, o sea, no lo paga la aerolínea, no lo paga la gente que tiene el transporte, o sea, cualquier persona, solamente la paga la gente que va a una estación de servicio y carga su tanque de benzina ahí, ¿no? Es así, de hecho, las mineras no lo pagan. De hecho, nosotros hemos escuchado a algunos exministros que dicen que en realidad este es un impuesto verde. Es mentira, este no es un impuesto verde, porque lo que contamina tu auto, o mi auto, o el que nos está escuchando, también lo contamina la minera. Pero la minera no paga el impuesto específico porque ellos dicen de que están en un recinto cerrado. Pero si fuera así, todas aquellas personas que viven en un condominio, bueno, deberían devolver, el Estado debería devolverle la parte de que consumió dentro del condominio. No es bueno. En realidad hay que decir las cosas como son. Los gobiernos, desde el año 85 a la fecha, no se han atrevido a cobrar el impuesto específico a las mineras, que si bien a uno le puede ir muy bien, a otros mejor, a las mineras claramente le va mucho mejor que el promedio chileno. Por lo tanto, hay que desmitificarlo. Primero, es un impuesto que no lo pagan todos los chilenos y que lo paga principalmente la clase media. Y segundo, no hay un impuesto verde porque hay una gran cantidad de actores que no lo pagan. Para darte un solo dato, Alejandro, del 100% del combustible que se utiliza en Chile, solamente el 20% paga este impuesto. Por lo tanto, no es un impuesto verde y ¿quién lo paga? La gran clase media chilena. Y lo que más aberrante, algunos dicen también que un impuesto específico, este impuesto específico es para los ricos, que viene efectivamente a ayudar de una manera eficiente la recaudación fiscal a través de un impuesto que solamente se le aplica a los ricos. Creo que es una gran falacia también. Desmitifiquemos esto. De hecho, les aseguro que los ricos estarían dispuestos a pagar más por el impuesto específico. ¿Por qué? Si estuviera a 1.500 pesos el litro de gasolina, disminuiría la congestión. De hecho, primera semana de marzo estamos viendo mayor congestión porque se han integrado más autos al parque automotriz, etc. A 1.500 disminuiría la congestión, habría más disponibilidad de estacionamiento y disminuiría la probabilidad de siniestro, por lo tanto disminuiría también la probabilidad de choque y por lo tanto la prima del seguro. Por lo tanto, los ricos estarían más contentos con un impuesto mayor. Por lo tanto, es mentira. Este impuesto está perjudicando a la gran clase media. Y de hecho, la mayoría de las personas que tienen mayores ingresos pueden tener los autos en sus contabilidades. Por lo tanto, el 20% del impuesto de la empresa puede reducirlo a través de gastos por la gasolina. Por lo tanto, a los que son millonarios en serio, no estamos hablando de gente normales que se tipifican sobre 1 millón de pesos,
sobre el millón de pesos hay personas que tienen empresas y por lo tanto ya tenían un 20% de ahorro. Y más aún, estas personas pueden comprar un vehículo diésel. El diésel paga solamente 50 pesos de impuesto específico. Si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, digamos, miren señores, en Chile todos los chilenos son iguales. Independiente si eres minero o no es minero, transportista o no. No lo diga la Constitución, digamos. Exacto, todos somos chilenos. El impuesto específico, y esto anótalo, bajaría de 230 a 71 pesos. Y manteniendo la recaudación fiscal. Sin lugar a dudas. Los 2.000 millones de dólares aproximadamente. Esto yo lo hablé con el presidente Piñera, y el presidente Piñera me dijo, pero tú estás metiéndole mano al erario fiscal. Le dije, no, presidente, lo que estamos diciendo es que todo el mundo lo pague, que no existan chilenos de primera clase y de segunda clase, y con eso bajaríamos de 230 a 71 pesos el litro de combustible en Chile, aliviando a los bolsillos de las familias de los chilenos. Bueno, pero también hay que decirlo que el mismo presidente Piñera declaró dentro de sus promesas presidenciales que, comillas, una solución más definitiva al problema sería reducir los impuestos específicos a los combustibles. Lo hizo en junio del año 2008, o sea, él sabe también que efectivamente le pega esto a la clase media en forma importante. Cuando uno analiza el combustible y el pago del combustible, casi todas las personas que emiten boleta necesitan transportarse. Exacto. Tienen que ir de su casa a su lugar de trabajo. Esto sería sumamente beneficioso si tú bajas el impuesto específico a los combustibles. De hecho, el 30% de los hogares chilenos tiene vehículos. El 30%. Y no me van a decir de que todos los chilenos, el 30%, son todos millonarios. No es así. Hay muchos que utilizan su vehículo, su camioneta, como herramienta de trabajo. Y por lo tanto, es justo y necesario, a mi juicio, que se reestudie este fenómeno. Y sin nombrar a los taxistas y la gente que hace flete y que trabaja efectivamente con un dato no menor. ¿Cuánto paga un taxista en impuestos específicos? Entre 90 y 120 mil pesos mensuales. Es decir, un dividendo, es decir, una carrera universitaria, es decir, una mejor jubilación. No es menor lo que estamos hablando. Pero otra cosa que te quiero señalar, de que muchos han hablado del circo, no sé cómo se llama. Circo. El punto es que es un sistema que no sirve. Hagamos las cosas simples, hagámoslas fácil. Mira, el impuesto específico debería reducirse automáticamente si se sobrepasa los $100 el barril. Y si se baja el precio del barril de los 70, debería subirse como una forma de mitigar los vaivenes internacionales. Actualmente, el precio del barril internacional está sobre los $100, sí, claro, producto de un problema geopolítico. Irán. ¿Cuál es? Irán. Irán se va a solucionar y no va a haber guerra. No va a haber guerra por una razón muy sencilla. No nos conviene a nadie. A ninguna parte de la economía mundial le conviene la guerra. Y además no hay plata. Exacto. Estados Unidos no tiene plata, Europa no tiene plata y China lo que menos quiere hacer es ser el propulsor de un problema geopolítico en la zona. Por el contrario, ya lo vimos en el caso con Corea del Norte, que le puso paños fríos a la situación y por lo tanto la situación de Irán se va a solucionar sí o sí. Lo que estamos viendo es una transición de corto plazo del precio de los combustibles. Bueno, y también la gente tiene que entender que si se incrementa el valor de los combustibles, no solamente es más caro movilizarse por la ciudad, sino que también, ¿no es cierto?, sube el transporte general y eso significa que nosotros, ¿no es cierto?, se nos vayan encareciendo también todos nuestros productos de consumo y por ende se nos encarece la vida en términos generales, o sea, no un tema que solamente le afecta. Mucha gente dice, esto a mí no me afecta porque yo no tengo automóvil. No, señora, o sea, si a usted le afecta, le va a afectar en forma indirecta porque igual sube el costo de vida. De todas maneras, el ítem de transporte es un ítem que ocurre en todo análisis de negocio, por lo tanto, sí le va a afectar y va a ser sumamente negativo. Por lo tanto, el impuesto específico al combustible hay que reducirlo, se tiene que rebajar y hacer algo más importante, que todos lo paguen y no solamente algunos, que por lo general son solamente las familias chilenas y las personas que hacemos el día a día de la economía, levantándonos muy temprano y acostándonos muy tarde. Bueno, Franco, agradecemos tu presencia y esperamos que esta información sea relevante para tomar decisiones en su economía real. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.